Buenos días jóvenes, hoy nos corresponde la última actividad de videoclase de este laxo. El contenido que nos corresponde hoy es el teorema de Pitágoras, teorema fundamental en el uso de las matemáticas, la ingeniería y las ciencias físicas. Teorema de Pitágoras. Antes de iniciar o dar el teorema fundamental de Pitágoras, es importante recordar que Pitágoras fue un filósofo y matemático que dio un impulso extraordinario al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia, haciendo aportes muy significativos no solo en la ingeniería, sino también en la astronomía y sobre todo en la música, entre otros. Su famoso teorema establece la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo y el cual se enuncia de la siguiente manera. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora recordemos lo que era un triángulo rectángulo. Un triángulo era rectángulo cuando uno de esos ángulos es 90 grados. Como vemos acá, este triángulo rectángulo, triángulo ABC, el ángulo de 90 grados está en el vértice C, indicado el ángulo de 90 grados mediante ese pequeño cuadrito amarillo. Ese pequeño cuadrito es la forma de indicar que en ese vértice hay un ángulo de 90 grados. Y recordemos lo siguiente, el ángulo de 90 grados está en el vértice C. El vértice C es la intersección del lado AC y el lado BC. Quiere decir que el lado AC y el lado BC son los catetos. Si el lado AC y BC son los catetos, significa esto que el lado AB viene a ser la hipotenusa. En lo particular, yo recomiendo que en todo triángulo rectángulo, cuando yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras, apliquemos el teorema tal como lo indica el enunciado, es decir, y abreviado, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Siempre escribamos el teorema abreviado de Pitágoras para darle mayor facilidad en las aplicaciones que vamos a realizar. Ahora vamos a resolver ejemplos sobre el del teorema de Pitágoras. Ejemplo número 1. Hallar el valor de x en el siguiente triángulo. Observen el triángulo ABC o ABC o BCA, como quieran verlo. El ángulo de 90 grados está en el vértice A. Quiere decir que los catetos son el lado CA y el lado AB, porque vean que el ángulo de 90 grados está en el vértice A. Eso me va a indicar quiénes son los catetos, el lado CA y AB. Si esos son los catetos, la hipotenusa viene a ser el lado BC o el lado CB, que sería X. Y los catetos miden 8 centímetros y 6 centímetros. Lo primero que hacemos es tener a la mano el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y este teorema solo lo aplicamos cuando exista en el triángulo un ángulo de 90 grados. Y nuestro ángulo de 90 grados está en el vértice A. Y el vértice A me indica quiénes son los catetos, que sería el cateto que mide 6 centímetros y el cateto que mide 8 centímetros. Lo primero que hacemos es aplicar el teorema y efectuar las operaciones. Si vamos a aplicar el teorema, la hipotenusa es el lado CB o el lado BC. Sería hipotenusa al cuadrado. Será igual al cateto 1, vamos a llamar al cateto 1 AB, sería AB al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado. ¿Qué es el cateto 2? El lado AC o el lado CA. AC al cuadrado, vean, hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados
de los catetos, porque los catetos son AB y AC. Entonces, serían la suma de los cuadrados de los catetos. Teniendo aplicado el teorema, sustituimos por los datos. El lado CB, que es la hipotenusa, lo llamamos X, sería X al cuadrado igual a el cateto 1, que sería el lado AB, mide 8 centímetros, entonces sería 8 elevado al cuadrado, más el segundo cateto, que es AC, mide 6, sería 6 elevado al cuadrado. Ahora resolvemos, efectuamos las potencias. X al cuadrado quedaría X al cuadrado. 8 al cuadrado es 8 por 8, que es 64. 6 al cuadrado es 6 por 6, que es 36. Ahora efectuamos la suma. 64 más 36 me daría igual a 100. Queda entonces que x cuadrado es igual a 100. Y si observan, aquí tienen una ecuación. En una ecuación tenemos que despejar el valor de x, pero observen que la variable está elevado al cuadrado. Por lo tanto, hay que despejar. Cuando tengamos una potencia, la variable sea una potencia, ese cuadrado va a pasar al lado derecho como un radical. Como está elevado al cuadrado, pasa como una raíz cuadrada. Es decir, que me queda que x sería igual a la raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 es un número exacto. Un número que multiplicado por sí mismo que me dé 100 es el número 10. Porque 10 por 10 es 100. Es decir, que mi valor de x es igual a 10. ¿A 10 qué? 10 centímetros, porque las unidades de este triángulo, las unidades están en centímetros. Entonces mi valor de x es 10 centímetros. ¿Y quién es mi valor de x? El lado CB o BC. Entonces ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ejemplo número 2. Hallar el valor de m en el siguiente triángulo. Recuerden que las incógnitas pueden ser identificadas con cualquier letra. En este caso la letra con la que la voy a identificar es la letra m. En el siguiente triángulo, el triángulo ABC, observen que tienen un ángulo de 90 grados en el vértice B. El ángulo ahora de 90 grados está en el vértice B. ¿Qué significa eso? Que cuando tengan el ángulo de 90 grados identificados, le va a indicar quiénes son los catetos. Como el vértice B es donde está el ángulo de 90 grados, significa que los catetos son AB y BC. Si esos son los catetos, independientemente sea uno o dos, es el lado AB y el lado BC son los catetos. Si esos son los catetos, significa esto que la hipotenusa es el lado AC. Los catetos, uno mide 12 pulgadas y el otro mide 9 pulgadas. Me están pidiendo el valor de m. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el teorema de Pitágoras, que me dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quién es la hipotenusa? El lado AC. ¿Quiénes son los catetos? Los catetos son el lado BC, sería BC al cuadrado, y el segundo cateto sería AB. Me quedaría AC al cuadrado es igual a BC al cuadrado más AB al cuadrado. ¿De dónde saqué esto? De acuerdo al teorema. ¿Quién es la hipotenusa? AC. ¿Quiénes son los catetos? BC y AB. Teniendo el teorema aplicado, y ese teorema solo se puede aplicar cuando exista en el triángulo un ángulo de 90 grados. ¿Dónde está el ángulo de 90 grados? En el vértice B. Aplicamos el teorema. ¿Quién es el lado AC? El lado AC para nosotros es la variable m. Me queda m elevado al cuadrado. Será igual a el lado BC mide 9. Me queda 9 al cuadrado. Más el lado AB al cuadrado. ¿Quién es el lado AB? 12. Quedaría 12 al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos. 9 al cuadrado es 9 por 9, que es 81. Y 12 al cuadrado es 12 por 12, que es 144. Efectuamos la suma. 81 más 144 me da 225. Me queda que m al cuadrado es igual a 225. Y observen que tenemos una ecuación
donde la variable es una potencia. Cuando la variable sea una potencia, el exponente hay que despejarlo. Significa que el exponente siempre va a pasar al otro lado de la igualdad como un radical. Como el exponente es 2, pasa como una raíz cuadrada. Quiere decir esto que mi valor de m sería raíz cuadrada de 225. Y si buscamos un número que multiplicado por sí mismo que me dé 225, es el número 15. Es decir, que mi valor de m es igual a 15. ¿15 qué? 15 pulgadas, porque las medidas del triángulo están escritas en pulgadas. Entonces nuestro valor de m es igual a 15. ¿Y quién era m? La hipotenusa, que es el lado AC. Ejemplo número 3. Hallar el valor de K en el siguiente triángulo. Observen el triángulo BAC, donde en el ángulo de 90 grados está en el vértice B. Siempre el ángulo de 90 grados le va a indicar quiénes son los catetos. Como el ángulo de 90 grados está en el vértice A, significa que los catetos son el lado BA y el lado CA. ¿Por qué? Porque es el vértice común al lado BA y al lado CA. Significa esto que entonces el siguiente lado es la hipotenusa, que es el lado BC. Lo primero que hacemos es identificar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice a mí que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quién es la hipotenusa acá en el triángulo? En nuestro caso es el lado BC, sería BC al cuadrado, igual a, ¿quiénes son los catetos? El cateto BA sería B al cuadrado, más el otro cateto es AC, o sea, al cuadrado. Vean, BC al cuadrado es igual a B al cuadrado más CA al cuadrado, porque BA y CA son los catetos y la hipotenusa es BC. ¿Por qué podemos aplicar el teorema de Pitágoras? Porque existe en el triángulo un ángulo 90 grados que está en el vértice A. Teniendo identificado el teorema de Pitágoras, aplicamos el teorema. El lado BC mide 5 pies, porque esta identificación significa pie cuando lo vimos en unidades de medida. Sería 5 al cuadrado. Será igual a, el lado BA mide 4, me queda 4 al cuadrado, más el lado CA, nuestro lado CA está identificado con la letra K. Entonces sería K al cuadrado. Entonces sería 5 al cuadrado igual a 4 al cuadrado más K al cuadrado. Efectuamos, resolvemos la operación. Entonces me queda 5 al cuadrado de 5 por 5, que es 25. Igual a 4 al cuadrado, que es 4 por 4, que es 16. Y K al cuadrado quedaría K elevado al cuadrado. Si observan, acá tienen una ecuación. En una ecuación, recuerden que deben despejar el valor de la incógnita. Para que la incógnita quede despejada, debo mover el 16. El 16 que está sumando lo puedo pasar al lado izquierdo restando, para que me quede la incógnita acá al cuadrado despejada. Entonces me queda 25 menos 16 igual a K al cuadrado. 25 menos 16 me daría 9. Entonces me queda que 9 es igual a K al cuadrado. Y recuerden que como tengo una potencia que es K al cuadrado, el cuadrado debo pasarlo al otro lado como un radical. Como es un 2, pasa al otro lado como una raíz. Es decir, que me queda que K es igual a raíz cuadrada de 9. ¿Y cuánto sería la raíz cuadrada de 9? La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me daría 9. Entonces, el valor de K es igual a 3 pies. ¿Por qué 3 pies? Porque las unidades de medida del triángulo están en pies. Ejemplo número 4. Hallar el valor de X en el siguiente triángulo. El triángulo ABC. Si observan,
el ángulo de 90 grados está en el vértice C. El ángulo de 90 grados está en el vértice C, que es el que me va a indicar quiénes son los catetos. Si el ángulo de 90 grados está en el vértice C, los catetos son el lado AC y el lado BC. Sabiendo quiénes son los catetos, la hipotenusa es el tercer lado, que en este caso es el lado AB. Identificados los catetos y la hipotenusa, identificamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quién es la hipotenusa? El lado AB. ¿Quiénes son los catetos? El lado AC y el lado BC. Identificados los lados en el teorema de Pitágoras, tenemos ya aplicado nuestro teorema. ¿Y por qué aplicamos el teorema? Porque estamos hablando de un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados en el vértice C. Aplicado el teorema, identificamos los lados de acuerdo a los datos dados en el ejercicio. ¿Quién es el lado AB? El lado AB vale 10. ¿Quién es el lado AC? Lo identificamos con la letra X. ¿Y quién es el lado BC? 6. Es decir, que me queda 10 al cuadrado será igual a X al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Qué hacemos luego acá? Resolver. 10 al cuadrado es 10 por 10, que es 100. Será igual a X al cuadrado más 6 al cuadrado, que es 6 por 6, que me daría 36. Y acá observen que tengo una ecuación. En una ecuación siempre debo despejar el valor de la incógnita. El 36 que está sumando lo voy a pasar al lado izquierdo restando. Entonces me quedaría 100 menos 36 igual a X al cuadrado. 100 menos 36 al restarlo me da 64. Entonces me queda 64 es igual a X al cuadrado. Y el cuadrado, porque la X está elevado al cuadrado, esa potencia, como voy a despejar el exponente, voy a pasarlo al otro lado de la igualdad, el exponente siempre pasa como una raíz. Como un 2 pasaría como una raíz cuadrada, es decir, que mi valor de X quedaría como raíz cuadrada de 64. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? La raíz de 64 es 8. ¿Por qué 8? Porque 8 por 8 me da 64. Entonces la raíz cuadrada de 64 es 8. Nuestro valor de X entonces es igual a 8 inch, porque las unidades están identificadas en inch. X igual a 8 y estaría resuelto nuestro ejercicio. Ejemplo número 5. Hallar el valor de K en el siguiente triángulo. El triángulo ABC. Si observan, el ángulo de 90 grados está en el vértice A. Lo primero que hacemos es identificar los catetos. ¿Quiénes son los catetos? El vértice A me lo indica. Como tengo el ángulo de 90 grados en el vértice A, significa que el lado AB y el lado AC son los catetos. ¿Quién es la hipotenusa? El lado CB o también BC, que es el mismo lado. Identificamos el teorema. El teorema de Pitágoras me dice a mí que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De acuerdo a nuestro triángulo, la hipotenusa es el lado BC. Entonces me queda BC al cuadrado. ¿Quiénes son los catetos? El lado AB y el lado CA o AC. Entonces me queda que BC al cuadrado será igual a BA al cuadrado más CA al cuadrado. ¿Por qué podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo? Porque en el vértice A hay un ángulo de 90 grados. Identificado el teorema de Pitágoras, aplicamos el teorema. De acuerdo a nuestro teorema, la hipotenusa, que es BC, mide 3. Entonces me queda 3 al cuadrado será igual a 2 al cuadrado, porque el lado AB mide 2, más K al cuadrado. ¿Por qué? Porque AC está identificado con la letra K. Tenemos que 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más K al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora acá? Efectuar 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, igual a 2 al cuadrado, que es 2 por 2, que es 4, más K elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos acá? Como tenemos una ecuación, tenemos que despejar. El 4 que está sumando
lo puedo pasar al miembro izquierdo restando, quedándome entonces que 9 menos 4 es igual a k al cuadrado. ¿Cuánto es 9 menos 4? 9 menos 4 es 5. Entonces 5 es igual a k al cuadrado. El cuadrado debo pasarlo al lado izquierdo. Quiere decir que como es un exponente, los exponentes siempre pasan como un radical. Entonces me queda que k es igual a raíz cuadrada de 5. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque el exponente es 2. ¿De cuánto es nuestro valor de k? La raíz de 5 no es una raíz exacta. Entonces se deja indicado como un decimal, una aproximación. La raíz cuadrada de 5 es igual aproximadamente a 2.24. Significa que nuestro valor de k es aproximadamente igual a 2.24 feet, 2.24 pies. Y estaría resuelto nuestro ejercicio. Ya tenemos nuestro valor de k en el triángulo. Ejemplo número 6. Hallar el valor de x en el siguiente triángulo. Tenemos el triángulo ABC, donde en el vértice A está el ángulo de 90 grados. Y el vértice donde está el ángulo de 90 grados siempre me va a indicar quiénes son los catetos. Entonces, como en el vértice A está el ángulo de 90 grados, los catetos son el lado AB y el lado AC. Significa que la hipotenusa es el lado C. B, teniendo identificados los lados, identificamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quién es la hipotenusa en el triángulo? El lado CB. Entonces CB al cuadrado será igual a AB al cuadrado más AC al cuadrado, porque los catetos son el lado AB y el lado AC. Esos serían los catetos. ¿Por qué podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo? Porque existe un ángulo de 90 grados en el vértice A. En todo triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Identificado el teorema de Pitágoras, pasamos a aplicar el teorema y efectuamos. ¿Quién es el lado CB? 8. Entonces me queda 8 al cuadrado, será igual a AB, que vale 5, 5 al cuadrado, más AC, que es x, me queda x al cuadrado. Resolvemos las potencias. 8 por 8 es 64, 5 al cuadrado es 5 por 5, que es 25. Si observamos, tenemos una ecuación donde hay una incógnita y hay que despejar. El 25 lo pasamos al miembro izquierdo restando. Entonces me queda 64 menos 25 igual a x al cuadrado. 64 menos 25 es 39. Entonces me queda 39 igual a x al cuadrado. Como tenemos una potencia, debemos despejar la x. El exponente es 2. El 2, como es exponente, pasa al otro lado como un radical. Como es 2, pasa como raíz cuadrada. Es decir, que mi valor de x igual a raíz cuadrada de 39. La raíz cuadrada de 39 no es exacta, por lo tanto es un decimal y es aproximadamente a 6.24. ¿Qué quiere decir esto? Que mi valor de x es igual a 6.24 inch. ¿Por qué? Porque las unidades están en inch. Mi valor de x igual a 6.24 y estaría resuelto nuestro ejercicio. Bueno, jóvenes, finalmente aquí tienen las actividades del alumno. Deben ejercitar para que puedan aprender muy bien este objetivo, que más adelante tanto en física como en matemáticas se le va a dar mucha utilidad al teorema de Pitágoras. Hagan los ejercicios para que practiquen, vean que no es complicado, es la aplicación de todo lo que hemos visto anteriormente en matemáticas. Muchas gracias y que tengan un feliz día.